Hola, soy la profesora Rosario que hace ciencia e historia de los quintos y los sextos básicos. De la letra B y D, y la tía Leticia hace de la letra A y C. Yo hoy día con la tía Leti nos hemos separado, para que no tengan tantos profesores dando instrucciones, nos hemos separado. Y yo voy a trabajar directamente de lo que es ciencia y la tía Leti va a trabajar todo lo que es historia. Así que por si les llegan los audios, vamos a estar las dos haciendo ambas asignaturas, pero separándonos solamente para este efecto. Cuando volvamos a clase, ¿no es cierto? Nuevamente vamos a trabajar cada una con nuestros cursos. Primero, ojalá que se encuentren muy bien, que obviamente, ¿no es cierto?, no tengamos ninguna novedad, sino que al contrario, estemos todos bien de salud y sobre todo, ¿no es cierto?, que nos cuidemos, que nos protejamos a nuestros adultos mayores, que son parte fundamental de nuestra vida y que es necesario, ¿no es cierto?, cuidarlo y protegerlo a ellos también. Nos necesitan ellos mucho ahora nosotros, así que tenemos que cuidarnos para que ellos también estén bien. Este año ha sido un año un poco, entre comillas, intenso, extraño, de todo un poco. Pero este año nos alcanzamos a ver 2 semanitas y la verdad que con algunos cursos alcanzamos a hacer 3 clases y con otros 2. Por todo, ¿no es cierto?, lo que estábamos, que no íbamos más temprano o que estábamos con el profesor tutor, etcétera. Entonces nos pudimos ver no mucho. Pero bueno, dentro de lo que nos alcanzamos a ver, algo hicimos. Yo voy a hacer un recordatorio de lo que alcanzamos a ver y de lo que va a venir, ya, como para que ustedes también se ordenen y también les va a ayudar, ¿no es cierto?, al trabajo práctico que tenemos. Yo voy a partir hablando hoy día de lo que es la hidrósfera. La hidrósfera, ¿no es cierto?, que corresponde a la parte acuosa del planeta. ¿Qué es la parte acuosa? La parte acuosa es la parte líquida, todo lo que es lo líquido del planeta, en cualquiera de sus estados, ¿no es cierto?, porque está constituida por agua y el agua está constituida en estados, y los estados son los sólidos, líquidos y los gaseosos. Esto también, esta hidrósfera, ¿no es cierto?, desarrolla el ciclo de la vida, donde mantiene obviamente un equilibrio natural en todo. Gracias al agua podemos vivir y que permite, ¿no es cierto?, satisfacer todas las necesidades básicas de todos los seres vivos, no solamente del hombre, sino que de todos los seres vivos, de una planta, de una bacteria, ¿no es cierto?, de un animal, etc. Importante, ¿no es cierto?, que tengamos claro que no es solamente la única capa que tiene el planeta Tierra, tiene otras 2 capas que la acompañan. Una es la geósfera o litosfera, que es, ¿no es cierto?, la capa sólida del planeta, es decir, donde se encuentra el suelo y todo lo que se encuentra desde nuestros pies hacia el centro de la Tierra. El núcleo, el manto, ¿no es cierto?, que ustedes ya lo han visto. Y también, ¿no es cierto?, está la atmósfera, que es todo lo contrario, es de nuestros pies hacia el espacio. Y en este caso, ¿no es cierto?, tenemos la termósfera, la estratosfera, ¿no es cierto?, todo lo que va hacia afuera. Y obviamente ahí está el aire que yo puedo respirar y que obviamente me permite también vivir. Eso como para que lo tengamos clarito. Estas 3 capas juntas forman, ¿no es cierto?, lo que conocemos como biosfera. Y la biosfera es donde estamos nosotros, todos los seres vivos. En este caso vamos a trabajar solamente con la hidrósfera porque en quinto solo se ve esa unidad, ¿ya? Solo lo que es el agua del planeta. Esta capa recubre prácticamente el 75% del planeta Tierra. En algunas partes van a encontrar que el texto les dice un 72,8, en otro un 75,6. Se rellena siempre los números y se redondean, ¿no es cierto? Lo dejan en 75 y en 25. 75% corresponde a agua del planeta y el otro 25%, ¿no es cierto?, corresponde a la Tierra, a lo que nosotros llamamos planeta Tierra, además. Podríamos llamar planeta agua, ¿no es cierto? Pero hay que recordar que antes no lo veíamos desde lejos, no existía la tecnología que tenemos hoy día, que podemos ver que el planeta tiene más agua que tierra. Antiguamente se veía más tierra que agua. Dijimos también que esta agua está en los 3 estados de la materia. Entonces, en estado líquido se encuentra, ¿no es cierto?, formando océanos, lagos, mares, ríos, etc. Y en el estado gaseoso se encuentra, ¿no es cierto?, en el vapor, en el aire, en la humedad, se encuentra también, ¿no es cierto?, en las nubes, etc. El agua, en estado sólido, en estas
tremenda, gigantesca masas de hielo, ¿no es cierto?, que nosotros las conocemos como polos o casquetes polares, y también, ¿no es cierto?, los glaciares, que son hielo que se va juntando, ¿no?, en la cordillera, entre medio de dos cordilleras se forma una masa de hielo y esta se llama glaciares. Que Chile, entre comillas, tiene la suerte de tener muchos glaciares junto con Argentina, lo que permite, ¿no es cierto?, una gran cantidad de reserva de agua dulce. Hablando de eso, ¿no es cierto?, del agua dulce, hay que separar las dos aguas. O también, ¿no es cierto?, lo que corresponde a agua y a tierra, que ya dijimos que es un 75 y un 25. Pero también hay que separar estas aguas. El 27% corresponde a agua oceánica, o sea, agua salada, que no es apta para beberla. Por lo tanto, como yo no la puedo beber, el agua, ¿no es cierto?, no sirve de mucho. Le sirve a los peces, a los crustáceos, a ellos sí les sirve. Pero nosotros para beberla, no. Para poder beberla tendríamos que hacer todo un trabajo, que es un proceso que se llama como sacarle el agua, desalinarla, pero sacarle la sal. Y es un proceso muy costoso y se llama mareomotriz. Ese es el efecto, el mareomotriz. Por lo tanto, es un proceso muy costoso y que Chile todavía no empieza. Y lamentablemente yo creo que tarde o temprano lo va a tener que hacer, porque no podemos depender siempre de los ríos. Sobre todo ahora que con este calentamiento global llueve muy poquito y nos damos cuenta. Imagínense, ya estamos mayo y estamos ayer con 26 grados, hoy día con 30. Entonces es como extraño pensar, ¿no es cierto?, que podemos conservar temperaturas bajas para que pueda llover. Así que yo creo que todavía no vamos a tener lluvia. Ojalá lloviera muy pronto. El otro 3% es agua no oceánica, es decir, lo que nosotros llamamos agua dulce. Y esta agua dulce tiene además dos componentes. Uno es el flúor, que es para, ¿no es cierto?, ayudar a la prevención bucal, a de los dientes. Y el otro, ¿no es cierto?, elemento es el cloro, que sirve para limpiar las cañerías, y así, ¿no es cierto?, cuando va avanzando el agua a través de estos conductos gigantes hacia las casas, no se llene tanto de suciedad y de sarro y llegue un agua mucho más limpia a nuestros hogares. A pesar de ello, igual llega, porque uno puede ver, ¿no es cierto?, en el hervidor todo el sarro que se va juntando. De esta agua no oceánica, es decir, de esta agua dulce, un porcentaje muy alto se encuentra en los casquetes polares y en los glaciares, que lamentablemente, por un efecto, ¿no es cierto?, también del cambio climático, se han ido desprendiendo grandes trozos y se han ido, ¿no es cierto?, mezclando con el agua de sal y se pierden. Y eso sí preocupa, y preocupa mucho. Otro porcentaje está en las aguas subterráneas, es decir, el agua que van debajo de nuestros pies, que van en los horizontes que van debajo de nuestros pies. Muchos de sus papás o de sus abuelitos se acordarán que antiguamente, para poder obtener agua, que no todo el mundo tenía, hay un porcentaje muy alto de gente que antiguamente tenía que cavar, ¿no es cierto?, hacer un hoyo, y dentro de este hoyo buscar agua a través de agua de pozo o de noria, como le llaman también. Y esto lo hacían porque las capas que están debajo de nuestros pies llevan como unos pequeños ríos de agua que van alimentando, ¿no es cierto? Por dar un ejemplo, usted dice, uy, ahí en ese patio nadie riega esas plantitas, pero igual están creciendo. ¿Y cómo crecen?, nos preguntaríamos nosotros. ¿Cómo van a crecer si nadie las va a regar? Esa plantita crece porque en sus raíces comienzan, ¿no es cierto?, a buscar esta agua. Y la hace, ¿no es cierto?, va descendiendo y empieza a moverse hasta que encuentra el agua que necesita para poder vivir. Obviamente, si no hay agua cercana o no ha llovido, también cuesta que el arbolito encuentre agua. Por lo tanto, ahí es nuestra obligación, ojalá, darle un poquito, regarla por lo menos. De estas capas subterráneas, ¿no es cierto?, y de estos pozos que se pueden armar, se saca agua. Esto con excavar unos 5 o 6 metros hacia abajo ya puedo encontrar agua. De hecho, muchos de ustedes se acordarán que cuando van a la playa, los que han tenido la suerte, ¿no es cierto?, de ir, cuando van a la playa, ustedes empiezan a sacar la arena, ¿no es cierto?, que está seca, y abajo empiezan inmediatamente a encontrarse con la arena que está húmeda. Y es el mismo efecto que tiene, pero en la tierra. Entonces, cuando escarbamos un par de metros, ya puedo encontrar tierra humedecida, y esto va a favorecer para poder encontrar, obviamente, agua de pozo. Que así se abastecía la gente antiguamente. Hoy todavía hay un porcentaje no muy grande, porque prácticamente el 98% de Chile
tiene agua potable, pero hay otro porcentaje que no tiene, lamentablemente en Chile todavía no llega el agua potable, sobre todo en los sectores que son más rurales, sobre todo hacia cordillera, ¿ya? También es importante tenerlo claro, porque uno siempre piensa que todo el mundo abre la llave y ahí encuentra agua, y no todos tienen esa posibilidad. Por eso es tan importante cuidar el agua y no dejarla corriendo, ¿no es cierto?, si no es necesario. De esa agua también, ¿no es cierto?, hay otro porcentaje que es agua superficial, es decir, el agua que va sobre la corteza terrestre, y esa agua, ¿no es cierto?, es la que nosotros podemos observar en los ríos, los lagos, etc. Y también, ¿no es cierto?, del agua superficial también se encuentra un porcentaje en la atmósfera, otros se encuentran, ¿no es cierto?, en la humedad, otros se encuentran en lagos de agua salada o masas de interiores, ¿no es cierto?, de los continentes. Y después de eso vimos, ¿no es cierto?, lo que son los océanos, y dijimos que existen 4 grandes masas de tierra salada. Una es el Océano Pacífico, que en este caso, ¿no es cierto?, es una de las masas más grandes de agua. También es la más profunda y también es la más salada. Esto significa que tiene un gran porcentaje de sodio, tiene una forma como ovalada y es la extensión más grande y más profunda, ya lo dije recién. Tiene alrededor de 175 millones de kilómetros cuadrados. Y esto es sumamente importante porque Chile tiene una extensión de casi 4.000 kilómetros de costa, y eso significa que podemos obtener de ello toda nuestra riqueza marina, la obtenemos de ahí, que podamos servir un rico ceviche, ¿no es cierto?, un pescadito, que podamos comer jaiba o crustáceos, algas como el cochayuyo, etc. Es gracias a esta riqueza marina que tenemos, ¿no es cierto?, en Chile. Y que es muy importante, además, es uno de los aportes nutritivos más importantes el pescado, recuerden eso. Ojalá comer una vez a la semana, dentro de, obviamente, de nuestras posibilidades. Después tenemos el Océano Atlántico, que está, ¿no es cierto?, que igual Chile tiene un pedacito muy pequeño en la parte de abajo de Chile, casi llegando al final, cuando topamos con la Antártica, en el Estrecho de Magallanes. Tiene una extensión de alrededor de 105 millones de kilómetros cuadrados. Tiene una forma de una serpiente, ¿no es cierto? Y fue muy importante, sobre todo en el tiempo de la conquista y de la colonia, fue muy importante porque fue la forma en que transportaban, ¿no es cierto?, desde Chile y desde varios países, desde Perú, Argentina, todo hacia el comercio hacia Europa. Por lo tanto, fue sumamente importante en su proceso. Luego tenemos el glaciar antártico, Océano Glaciar Antártico, que ocupa la parte norte de nuestro hemisferio y es una capa de hielo, y ahí se encuentra su centro, adivinen quién, el viejito Pascuero, pues está en el Polo Norte, así que está el viejito Pascuero, para los que todavía creen o creemos. Esto solamente se descongela a los bordes en tiempo de verano y ¿no es cierto?, tiene una extensión, este es el más chiquitito de todo, pero tiene una extensión de 14.000 kilómetros cuadrados, o sea, 14 millones de kilómetros cuadrados. Luego viene, ¿no es cierto?, el Océano Índico, que tiene una forma semicircular. Tuvo mucha importancia de comercio entre Europa y Asia. Hay que recordar que Cristóbal Colón lo que quería hacer era dar la vuelta por África para llegar a este océano, para entrar hacia la India, y se equivocó. No la supo hacer bien y llegó a América. Gracias, señor Colón, por eso, ¿no es cierto?, porque descubrió América. Aquí, ¿no es cierto?, se encuentran los arrecifes de coral. ¿Se acuerdan ustedes que hay una película que se llama Buscando a Nemo? Bueno, Nemo vivía en un arrecife de coral. Obviamente ahí habían plantas, ¿no es cierto?, hay flores, etc. Y eso nos ayuda, ¿no es cierto?, a que sea un lugar protegido. Y ahí hay muchos arrecifes de coral, llegando sobre todo a Sydney, y la película lo nombra mucho, Australia. Esto tiene 75 millones de kilómetros cuadrados, por lo tanto, ¿no es cierto?, también es un porcentaje alto, ¿no es cierto?, de cantidad de kilómetros cuadrados. Es el tercer océano más grande. Eso es lo que alcanzamos a ver, lamentablemente, hoy, y volviendo a decir que es por un factor necesariamente pandémico que nos tiene sin poder vernos, ¿no es cierto?, presencialmente. Solamente decirles que hoy día voy a trabajar con ustedes lo que son los ríos ahora.
para que también les quede mucho más clara su maqueta, a pesar de que yo mandé un video explicativo, para que les quede mucho más claras las maquetas que tienen que trabajar. ¿Qué son los ríos? Y yo creo que esto es mucho más fácil de entenderlo porque la gran mayoría de ustedes, ojalá, haya podido ver un río. Son corrientes de agua que van, corrientes de agua permanente, ¿no es cierto?, que van en una forma de desplace o desplazándose a través de una litósfera, que va en una pendiente. Es decir, Chile tiene otra suerte más, aparte de tener, ¿no es cierto?, la costa, también tiene una cordillera. Y esta cordillera de los Andes hace que cuando llueve sobre la cuota 1000, sobre 1 kilómetro, ¿no es cierto?, de altura, la cuota 1000 se llama, hacia arriba empieza a llover con frío y ese frío transforma la lluvia en nieve. Esta nieve queda posada, ¿no es cierto?, en la cordillera, que son cuando nosotros miramos la cordillera y tiene un fondo precioso blanco. Esta nieve, cuando comienza a hacer calor, ¿no es cierto?, se comienza a derretir. Y esa suerte tenemos, ¿no es cierto?, de que podemos tener, ahí se forman los ríos. Es una de las formas. Se forman los ríos, ¿no es cierto?, que van bajando a través de una pendiente. Son recolectores naturales de agua que van fluyendo, ¿no es cierto?, por un terreno y tampoco se van desarmando para todos lados ni andan salpicando porque también tienen el mismo efecto que tenemos nosotros, el efecto de la gravedad. Estos ríos, ¿no es cierto?, tienen un trayecto que va desde su nacimiento hasta la desembocadura. No todos los ríos llegan, ¿no es cierto?, hasta el final. No todos llegan a la desembocadura. Puede ser que este río se una con otros y, ¿no es cierto?, solamente, y después tome otro nombre, como lo que le pasa al río Mapocho, que primero, ¿no es cierto?, tiene el nombre de Arrayán, después se junta con el río Mapocho, se pierde el nombre de Arrayán, sigue con el nombre de río Mapocho, pero después se junta con el río Maipo, se pierde el río Maipo y llega a desembocadura con el nombre de río Maipo. Entonces también es importante tenerlo claro que no todos los ríos nacen en la cordillera y terminan en el océano. Muchos de ellos se pierden, ¿ya? Se pierden o también se pierden porque ya no tienen más agua, como pasa sobre todo en el norte de Chile, o, ¿no es cierto?, se pierden porque se juntan con otro y desembocan en otro río. Este río tiene 3 etapas. Una es el curso superior o nacimiento, que es la parte más elevada del río. Aquí comienza, ¿no es cierto?, a bajar las aguas con mucha fuerza, con mucho potencial, y también hacen un trabajo de erosión. ¿Qué es la erosión? La erosión, ¿no es cierto?, el desgaste de los materiales, ya sea por agua o por viento. Y por lo tanto, voy a poner un ejemplo. Si yo fui a un lugar arriba en la cordillera y puse Rosario ama Luis, que es mi esposo, para que no piensen otra cosa, es mi esposo, Rosario ama Luis, y yo vuelvo después, 50 años después, la piedra probablemente va a estar ahí. Lo que pasa es que la piedra ya a lo mejor no va a tener esa escritura porque el mismo proceso del viento o del agua la ha ido desgastando, ¿ya? Y por lo tanto ya no va a tener la misma forma, va a estar más desgastada. Y eso, ¿no es cierto?, es lo que llamamos erosión. Eso de todas maneras lo vamos a trabajar igual más adelante, pero era para que lo pudieran entender. La erosión va bajando, ¿no es cierto?, va haciendo un trabajo intenso hacia abajo y va desgastando el fondo para poder formar este desprendimiento, ¿no es cierto?, y va a ir formando este río. Los ríos no nacieron de un día para otro. Recuerden que los ríos, así como los lagos, las cordilleras, se han formado a través de millones y millones de años. Luego deja esta pendiente y aquí pasa al curso medio o también a el desarrollo. Y, ¿no es cierto?, aquí la erosión erosiva obviamente va disminuyendo porque ya aquí va acarreando todo. Y obviamente también todos estos elementos que acarreó desde un principio se van a arrastrar, ¿no es cierto?, hasta llegar a la desembocadura, pero ya después empieza a correr solamente agua. Ya se formó lo que necesitaba el río para poder darle forma. Después de eso, que esta es la parte como el curso medio, es como después, ¿no es cierto?, de la planicie o la cuenca, viene hacia el final, ¿no es cierto?, la desembocadura. Aquí obviamente ya va más lento el río porque ya ha bajado todo este potencial de la pendiente, que es bajar rapidito. Es como cuando uno está en una altura, ¿no es cierto?, y quiere bajar, baja corriendo. Después para subirla el problema, pero para bajarla, una maravilla. Entonces, ¿no es cierto?, de ahí llegamos a la desembocadura. Y como les decía recién, no todos los ríos pueden desembocar en el Océano Pacífico, en nuestro caso, en el Océano Atlántico, todos los países que están detrás de la cordillera de los Andes, como Argentina, ¿no es cierto?, o Uruguay.
Esto, cuando desemboca, ¿no es cierto? Obviamente la primera parte, cuando se formó este río, tiró todo lo que eran los sedimentos, piedra, palos, hojas, ramas, ¿no es cierto? Todo eso desembocó en el océano. Pero aquí, cuando ya comienza, ¿no es cierto? Ya tiene un proceso erosivo el río, solamente comienza a descender con agua. Entonces, lo que tenemos primero, el nacimiento, el desarrollo y la desembocadura, donde termina el río. Y que puede desembocar, ¿no es cierto?, en el océano o en otro río, para que también lo tengan claro, sobre todo los que están haciendo ya sus maquetas, que no todos los ríos van a desembocar en el océano Pacífico. Ahora, yo dije que habían dos formas de formar un río, esa es una. Y la otra es la forma que, a lo mejor, no formar desde nacimiento, pero sí se puede formar que, ¿no es cierto?, tengamos mucha lluvia y esto vayan formando procesos de algunos ríos, que también es importante tenerlo claro. ¿Se puede formar un río con lluvia? Sí, pero tampoco tiene un proceso que va a ser muy largo, va a durar mientras dure la lluvia. Y después, obviamente, esta agua se va a succionar, la va a absorber las napas subterráneas y va a quedar como agua subterránea. Ahora es importante también, ¿no es cierto?, decir que en el trabajo que están haciendo ustedes, traten de no buscar un río muy conocido, traten de buscar ríos novedosos. De ahí les voy a explicar por qué. Importante, ¿no es cierto?, entonces, que tenemos la pendiente elevada, después bajamos y terminamos desembocando, ¿no es cierto?, todo nuestro sedimento y también el agua, ¿no es cierto?, de nuestro río. Ahora, ¿por qué les decía que era importante que para el caso de nuestro río que vamos a trabajar, es importante, ¿no es cierto?, que busquen un río que no sea tan conocido? Si ustedes ponen en la página de internet, ponen ríos de Chile, les va a aparecer inmediatamente el río Biobío, el río Loa y el río Báquer, al tiro. ¿Y por qué aparecen estos tres ríos? Uno porque es el más largo, o el otro porque es el más ancho, y el otro porque el que queda más caudal. Pero hay una cantidad gigantesca de ríos. Yo, para ustedes, pensando que íbamos a estar en clase, yo les tenía a ustedes cada uno su río. Voy a nombrar algunos. Tengo el río Yuta, Loa, Cruces, Melado, Concagua, Imperial, el Petrohue, Ñuble, el Mapocho, Maule, Itata, el Tinguiririca, que a todos les causa gracia, el río Teno, Calle, el Cachapoal, Salado, Trancura, San Pedro, el Mayeco, el río Lontué, Elqui, Maipo, Lauca, Biobío, Polcura, Aysén, Caucau, que tiene una tremenda historia, el río Baque, el Cautín, Dama, Cine, Cruce. Hay una cantidad de ríos chiquillos gigantesca. Entonces, lo que primero pedirles es que busquen un río que tenga un significado para ustedes, ¿ya? Que no sea, esto también lo expliqué en el video, pero es bueno recordarlo. Busquen un río que tenga un sentido, que no sea un río, lo puse en la internet y me apareció te hago este. No, sean un poco más curiosos, busquen algo entretenido. Hay ríos que por ejemplo pueden tener una historia para los papás de ustedes, su abuelito. Pregúntenle a ellos, a lo mejor les van a contar alguna historia que los va a hacer sentir más cercano al trabajo todavía y van a poder entenderlo mejor. Entonces, lo primero, buscar un río, ¿ya? Para hacer el trabajo práctico que estaba avisado de la semana pasada. Buscar un río. Y después recolectar material, en lo posible materiales reciclados, se los dejé súper claro ese día, materiales reciclados y, por ejemplo, las cáscaras de huevo sirven para hacer la cordillera, papel celofán, buscar entre estos juguetes que ustedes tienen siempre, ¿no es cierto?, la posibilidad de buscar estos arbolitos, animalitos, ahí buscársela, ingeniársela, hacerlos de plasticina. Si no tengo material, las cajas de fósforo me sirven para hacer, si quiero hacer, por ejemplo, un río que pase por una ciudad, las cajas de fósforo, las cajas de remedio para hacer los edificios, etc. Rebuscársela, creatividad, recuerden. Después de eso, recuerden que tienen que escribir en un papelito, en una plana, solo una plana, escribir, ¿no es cierto?, la importancia de ese río. Y escribirlo porque obviamente después yo no me sé todos los ríos y se lo expliqué, entonces para también saber de qué se trata. Y ahí poner el caudal, poner, ¿no es cierto?, por dónde pasa, cuál es desde su nacimiento hasta su desembocadura, que ya saben qué es, ¿no es cierto?, etcétera. Eso es el trabajo práctico. Y ahora les voy a explicar en estos minutitos que me queda qué es el trabajo que viene. El trabajo que viene, primero,
recordarles que van a trabajar con su texto de estudio y espero que la verdad que la gran mayoría ya lo tenga porque se habían entregado, a la gran mayoría de los alumnos se les entregó antes de salir de esta suspensión de clase. Entonces, y si no lo tienen, recuerden que en el portal interactivo del colegio también está el texto de estudio. Primero van a buscar palabras de vocabulario. Yo les doy una cierta cantidad de páginas, que ustedes van a ver que son hartas, pero no, en fin, van a encontrarlo casi inmediatamente cada palabra, de la 17 a la 39. Si trabajan con esa página, no trabajen con las siguientes, que son de la 192 a la 199. Vean primero cuál les sirve más y trabajen, porque en ambos lados está el vocabulario. Trabajar de la página, trabajen primero las páginas, véanlas, copien las palabras de vocabulario en su cuaderno y luego, ¿no es cierto?, empiezan a escribir su vocabulario. Una vez que escriben su vocabulario, ya teniendo todas las definiciones, hagan un mapa conceptual con la palabra hidrósfera como palabra clave, ¿ya? Y organizador gráfico. Recuerden que los conectores, ya sea, por ejemplo, son, cómo, están, provienen, desarrollan, eso se llaman conectores que nos van a ayudar, ¿no es cierto?, a ordenar mucho mejor nuestro mapa conceptual. Si no pueden hacer un mapa conceptual porque se complican, porque no les calzan las palabras, etcétera, pueden hacer también, ¿no es cierto?, un acróstico. Ponen como palabra centro, hidrósfera, a los lados, ¿no es cierto?, los cuadritos de las palabras que van a necesitar y después abajo escriben la pista, pásenselo a otra persona para ver si lo puede desarrollar o algún compañero que se puedan comunicar en línea y le dice, mira, ayúdame a saber si lo hice bien y que las palabras obviamente les calce en el acróstico. Y además de eso, les pido que realicen un experimento de la página 16. Es sumamente fácil, necesitan 2 elementos, es sumamente fácil. Pero más que hacer el experimento, me interesa, ¿no es cierto?, también que expliquen y que respondan las preguntas, que sean súper claros en responderlas, que sean coherentes, porque a través de eso vamos a ir aprendiendo, ¿ya? Ese es el trabajo que viene ahora, es en el cuaderno, lo vamos a revisar una vez que volvamos. Yo voy sacando por número al azar, ¿no es cierto?, la tarea de vocabulario y después voy a pasar revisando el mapa conceptual o el acróstico. A través de la radio del colegio, ¿no es cierto?, estamos explicando la importancia y que les va a servir para el trabajo práctico y para este trabajo también de libro. Y recuerden que mandé un video antes a todos los papás del WhatsApp que también lo tienen para poder explicar de qué se trata. Chicos, lo más importante de todo es la creatividad. Sumamente importante, ser súper creativo en la maqueta y también ser creativo en el mapa conceptual o en el acróstico. Yo de verdad sé que ustedes son súper creativos, son súper autosuficientes para poder hacer sus tareas y sé que lo van a hacer el descueve, ¿ya? Así que desde ahí pedirles que por favor, como dice mi abuelita, ponerle harto comino, harto ñeque a las cosas para que puedan resultar y que ojalá, ¿no es cierto?, nos vaya bien. Un abrazo gigante, como lo dije al principio, no nos conocemos con todos los cursos, pero espero, ¿no es cierto?, de todo corazón que estén bien, que sus familias también estén bien, así que un abrazo gigante, portarse bien, hacer las tareas lo que más se puede y no duden en preguntarme a rfernandez@cmsh.maristas.cl. Súper importante eso, o a través del papá o de la mamá, ¿no es cierto?, que está a cargo de los WhatsApp del curso. También me pueden hacer todas las preguntas que tengan, yo no tengo ni un problema en responder, ya lo han hecho algunos papás. No tengo ningún problema en responder, ¿no es cierto?, para que no nos quedemos con ninguna duda. Mi papá siempre me decía, más vale quedar por curioso que por ignorante. Y de verdad que es cierto. Así que los invito también a ser súper curiosos y que si tienen dudas, no, como diríamos, rebondando la palabra, no duden en preguntar, ¿ya? Un besito gigante, un abrazo a la distancia y pórtense bien, por favor, para cuidar a nuestros adultos mayores. Gracias, que estén bien.